Bien, el apóstol misionero del Señor. Es difícil exagerar el papel tan importante y crucial que jugó el apóstol Pablo en el avance del reino de Dios. Y si tan solo consideramos el legado escrito que él dejó, bastaría para nosotros mantenernos dando gracias a Dios por levantar a un siervo como él. Este es un mes en el que recordamos la Reforma y recordamos a los reformadores del siglo XVI, y eso es correcto hacerlo. Pero ciertamente, cuando hablamos de la historia del cristianismo, el papel del apóstol Pablo es singular. 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él, y otro de ellos, el libro de Hechos, dedica la mayor parte de su contenido a un segmento importante de su vida. El impacto que sus escritos han tenido en otros personajes influyentes de la historia está a la vista de todos, y solo tenemos que mencionar el ejemplo de Agustín de Hipona o de Martín Lutero para nosotros poder valorar un poco esta influencia. Pablo fue un teólogo clase A, y sus cartas son una herencia doctrinal inigualable para la iglesia de Cristo de todos los siglos. En especial cartas como Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses. Y gran parte de lo que nosotros sabemos acerca de la doctrina de la justificación, de la adopción, de la santificación, nosotros se lo debemos a la información que Pablo nos da en el Nuevo Testamento. Pero hoy quisiéramos destacar un aspecto que no siempre se trata cuando se habla del apóstol Pablo, y es Pablo el misionero. Y de hecho ese es el aspecto que más se destaca en ese libro de los Hechos que acabamos de mencionar, Pablo y sus llamados viajes misioneros. En un mensaje anterior que prediqué acerca del tema de las misiones, yo les hablé a ustedes acerca de Dios el Padre, el corazón misionero de Dios el Padre. Hablamos también de Dios el Hijo misionero de Dios el Padre. Y también hablamos acerca del Espíritu misionero, el Espíritu misionero enviado por Dios y por el Hijo. El Hijo misionero viene del cielo y deja a su iglesia la gran comisión de la que nosotros acabamos de cantar. Esa encomienda de ir por todo el mundo haciendo discípulos a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Pero esa labor es imposible de llevar a cabo sin el espíritu misionero. Por eso Cristo dijo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en toda Judea y Samaria, en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. De manera que tenemos la comisión de Cristo y hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta misión. Si hay algo que la iglesia de Cristo tiene que tener pendiente, es esa encomienda de dar a conocer a Jesús hasta los confines de la tierra. El resto del Nuevo Testamento lo que hace es destacar a otro personaje misionero, que es el apóstol Pablo, el apóstol misionero de Jesucristo. Y permítanme en ese sentido hablar en primer lugar de la comisión del apóstol misionero. Cómo Pablo fue llamado por Dios y Dios le encarga hacer la labor de misionero. Y con Pablo ocurrió algo similar a lo que nosotros encontramos con el profeta Jeremías. Acerca de Jeremías, en el capítulo 1, dice el versículo 4: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. O sea que Jeremías fue apartado por Dios aún antes de nacer. Dios lo conoció antes de él venir a la vida. Dios es el autor de la vida. Dios es el que predestina a la vida de cada uno de nosotros. Se nos dice explícitamente que la misión de Jeremías, como veremos, y la de Pablo, había sido trazada
mucho antes del llamado que recibieron como adultos. Y vemos algo similar con Juan el Bautista también. Pero en Gálatas capítulo 1, nosotros encontramos a Pablo haciendo referencia a ese llamado. Y dice en el versículo 13 de Gálatas capítulo 1, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Entonces, Pablo hace referencia a su vida anterior, que fue algo que él no pudo olvidar. Pablo mantenía fresca la idea en su mente de lo que él fue antes de ser rescatado por Jesús. Desmedidamente perseguía yo a la iglesia y trataba de destruirla. Además dice, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Pablo está dándonos una idea de lo que ocurrió con su vida y cómo él fue perseguidor, fue salvado por Cristo y fue comisionado por Cristo a una misión. Y estaba viendo la película reciente hecha sobre la vida del apóstol Pablo en estos días y ellos interpretan, ¿no?, esos 3 años en el que Pablo no estaba en el ambiente, y lo que dicen que él estaba haciendo en esos 3 años era algo similar a lo que los apóstoles hicieron estando con Cristo 3 años. En otras palabras, siendo discipulado y preparado por Cristo en el desierto. Interesante, no es que la Biblia lo dice que fue así, pero es un concepto interesante. El punto es que él menciona cómo Dios lo apartó antes de ser un adulto para poder predicar el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Él fue comisionado por Dios. La vida de Pablo estaba en las manos de Dios. Y de paso, la de cada uno de nosotros también. Pero específicamente Pablo dice, Dios me apartó para ser un predicador a los gentiles. Y vemos aquí cómo se menciona, cómo la conversión y la comisión de Pablo como misionero están íntimamente ligados. Todo ocurre y lo veremos un poco más adelante cuando veamos el libro de los Hechos, pero en un instante. Pero Dios ha trazado, hermanos, la misión de nuestras vidas antes de nosotros venir a este mundo. Eso no solamente pasó con Jeremías y con Pablo. Esa es la realidad de todos. Dios incluso sabe usar las experiencias de vida antes de la conversión de cada uno de nosotros para prepararnos para la misión que tenemos que desempeñar en este mundo. Nuestras vidas están en sus manos. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, en los versículos 4 al 6, él habla acerca de cómo él se gloriaba en lo que él era antes de estar en Cristo, cosa que después despreció en comparación con la admiración que tenía por Cristo y su salvación. Pero él dice en Filipenses 3:4, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, hablando de cómo se enorgullecían, ¿no?, los fariseos en la carne. Dice, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. O sea, lo que él fue antes de venir a Cristo era alguien que era muy celoso en su religión judía, había sido bien entrenado, se enorgullecía de eso que después él abominó. Pero todo esto Dios lo usó. Dios usó el que Pablo hubiese sido criado como judío. Dios lo supo usar.
Dios usó el hecho de que él estuviera comprometido con el judaísmo. Dios usó el que él fuera un ciudadano romano de nacimiento. Y Dios usó aún su lugar de crianza. Él cuenta en Hechos 21:39, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Él habla de su ciudad como una ciudad importante. Y no fue casualidad que él fuera criado en esa ciudad. Dios usó el que Pablo hubiera permanecido soltero. Dios utilizó el tipo de educación que él recibió. Eso permitió que él pudiera lidiar con todas las cosas que él enfrentó en los diferentes lugares a donde él viajó. Dice Hechos 22:3, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Él le está diciendo, eso fue mi pasado y no fue casualidad. Era considerado alguien con mucho conocimiento y preparación. De hecho, fue Festo que le dijo, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Reconociendo el gran conocimiento que tenía el apóstol Pablo. Conocía muy bien el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento. Conocía 4 idiomas. Él conocía el hebreo, conocía el griego, conocía el arameo y posiblemente el latín. Era conocedor de la literatura no judía, incluyendo aspectos de filosofía que le permitieron poder debatir con los griegos. Aprendió un oficio de su padre que luego le ayudó mucho en su ministerio, haciendo tiendas. De manera que nada de lo que había ocurrido en su vida antes de conocer a Cristo fue sin propósito. Hermanos, Dios sabe usar el trasfondo de cada uno de los suyos. Imagino cómo alguien que tenga conocimiento de idiomas, Dios puede usar a esa persona para convertirlo en un traductor de las escrituras, para traer la palabra de Dios, facilitar la palabra de Dios a personas que ahora mismo no tienen Biblia en su idioma. Dios lo puede usar. El libro de Hechos nos provee 3 relatos diferentes o referencias a su conversión. Y en las 3 se destaca la misión que le fue encomendada. Su llamado a la salvación y su llamado a las misiones la vamos a ver aquí íntimamente relacionados. En el capítulo 9 aparece el relato de cómo él se convirtió. Él iba persiguiendo a cristianos camino a Damasco y cómo allí el Señor se encuentra con él y lo confronta. Y dice el versículo 15 de Hechos 9, pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Esto es para que vaya, se me olvidó el nombre, Ananías, a donde estaba Pablo. Y le dijo, Él es un instrumento escogido. Hasta ahí todo bien, todos somos escogidos. Dice, pero para darme a conocer a mi nombre en presencia de los gentiles. Para un judío, escuchar eso debió ser algo impresionante. Porque nosotros hoy leemos el libro de los Hechos y vemos que se convirtió Cornelio y que el evangelio llegó a Samaria y estamos acostumbrados. Somos gentiles nosotros mismos. Para un judío, ser comisionado a hablar del evangelio a los gentiles, tenemos que recordar cómo Jonás se sintió cuando Dios lo mandó a Nínive, para tener una idea. Muchos judíos consideraban a los gentiles simplemente como meros perros. No se querían ni contaminar. Ellos no entraban a casa de los gentiles a comer. Era una contaminación para ellos. Y a Pablo los están encomendando para que él predique el evangelio entre los gentiles. Mira, esa es tu misión. En el capítulo 22, Pablo relata su conversión. Y dice en el versículo 17, y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque
no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creen en ti. O sea, los cristianos sospechaban de Pablo. Ese se está haciendo pasar, que es uno de los nuestros, para atraparnos. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que los estaban matando. Yo me encargaba de cuidar la vestimenta y la ropa para que ellos tuvieran movilidad para apedrear a Esteban. Oigan eso. Pero él me dijo, ve, porque yo te voy a enviar lejos a los gentiles. O sea, una vez más, Pablo relata su conversión y él está explicando en presencia de las personas a quienes estaba hablando, es que esto me lo comisionó Dios. Yo tenía que venir por todos estos lados a predicar el evangelio. Luego vamos al capítulo 26. Y uno se pregunta, pero ya con el capítulo 9 y el capítulo 22 uno tiene para saber de la conversión de Pablo. Pero no, en el capítulo 26 él vuelve a dar el relato. A veces una literatura puede decir, y ocurrió, y él le contó lo mismo que había dicho anteriormente. Y ya. Pero no, vuelve a dar un relato extenso de qué fue lo que ocurrió. Y dice en el versículo 14 de Hechos 26. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Más adelante, más cosas. Librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Yo te voy a cuidar de los enemigos entre los judíos y los enemigos entre los gentiles. Precisamente a donde yo te envío, a los gentiles. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Qué está diciendo Cristo aquí al apóstol Pablo? En este relato que Pablo nos da, Cristo está diciendo a Pablo, esos gentiles están en tinieblas. Esos gentiles están en esclavitud de Satanás. Figúrense, díganle ustedes a esos gentiles a quienes Pablo tenía que ir, que ellos eran hijos de Satanás, esclavos de Satanás. A ver si ellos van a decir, ¿de verdad? Ay, yo no lo sabía. No, se iban a ofender, porque todas las personas piensan que de alguna manera están bien. Pablo tenía que ir a hablar a personas que creían que estaban bien. Y es parte de lo que vemos en la historia del libro de los Hechos. Por eso fue apedreado. Por eso lo dejaron como muerto. Por eso le cortaron la cabeza. Por ser testigo del evangelio de Jesucristo. Y entonces él le dice al rey Agripa, a quien él está hablando, por consiguiente, oh rey Agripa, yo no fui desobediente a la visión celestial. En otras palabras, él está diciendo, yo me pude haber revelado humanamente hablando y quizás haber hecho como Jonás. Dios le manda, Cristo le manda a ser testigo a los gentiles y él decir, yo me voy para los judíos. Pero dice, yo no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero ¿y qué de los indios? ¿Y de los que nunca han oído y los que viven en sitios donde nunca ha habido alguien que le ha predicado de Cristo? Bueno, dice Pablo aquí que debían de arrepentirse y volverse a Dios, que ellos debían hacer obras dignas de arrepentimiento. Dice, por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios,
Esos detalles de Lucas son impresionantes. Habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar tanto luz al pueblo judío como a los gentiles. Y Él dice, yo soy su seguidor, anunciando a ese Cristo. Él explica por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué ustedes me tomaron preso. Es porque Cristo me comisionó. Yo no puedo hacer otra cosa. Cristo me ordenó. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Vemos el llamado de Cristo a nosotros de la misma forma? Con la misma seriedad. Yo no fui rebelde a la visión. ¿Y nosotros? Al llamado que Dios nos ha hecho a ir por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y nosotros que debemos hacer discípulos a todas las naciones. Luego él mismo explica algunas de estas cosas en las epístolas. Él escribe epístolas a las iglesias. Y él, escribiendo a Timoteo, él le dice a Timoteo, después de decir hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y si Cristo es el único mediador, hay que predicarlo. No, pero ellos son religiosos a su manera, se amparan en la Virgen y en los santos. La Biblia dice, hay un solo mediador, es Jesucristo. Hay que llevar a Cristo. Si se están amparando en otra cosa que no es Jesucristo para la salvación de sus almas, hay que llevarles a Cristo, hay que presentarles a Jesús. Dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo estaba consciente de que su ministerio había sido designado por Dios y específicamente para ir a los gentiles. En Romanos capítulo 11, versículos 11 en adelante, habla del caso del pueblo de Israel y cómo ellos cayeron y Dios entonces incluye a los gentiles en esa proclamación del evangelio para salvación. Y dice, ¿acaso tropezaron los judíos para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. ¿Ven ustedes? Él estaba tan claro, él era un enviado de Dios para los gentiles. Eso explica por qué hizo lo que hizo en el libro de los Hechos. En el capítulo 15 del mismo libro de Romanos, versículo 16, él dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios. Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Él dice, yo ministro a modo de sacerdote, soy un intermediario para que el evangelio de Cristo llegue a los gentiles. Y gloria a Dios que él se vio a sí mismo así, cumplió un ministerio fiel. Y lo dice también en Gálatas 2 y luego en Efesios 3:8, cuando él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, ese es mi privilegio, ese es mi honor, ir y predicar a los gentiles. ¿Cuál era la opción? La opción era quedarse cómodo entre su pueblo, los suyos. Él era un gran conocedor de las Escrituras. Imagínense el impacto de su ministerio, habiendo sido un judío tan celoso, si su ministerio se hubiera dedicado a los judíos. Yo creo que hubiera sido impactante, simplemente dedicado a los judíos. Pero Dios tenía otro plan para él. Bien, eso fue su comisión, eso fue su llamado misionero, que está íntimamente ligado a su conversión.
Pero ¿qué con respecto a su visión? La visión de su misión. La visión del apóstol Pablo. La visión del apóstol misionero. Y para eso quiero que lean en Romanos capítulo 15. En Romanos capítulo 15, versículo 18. Romanos capítulo 15, versículo 18. ¿Cuál era la perspectiva de Pablo en cuanto a las misiones? ¿Cómo veía la labor que la iglesia de Cristo debía realizar y la que él en particular debía de realizar? En Romanos capítulo 15, versículo 18, él dice: porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. O sea, esa es mi meta. Yo quiero ver a gentiles siendo discípulos de Jesús, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Y él cita el Antiguo Testamento, como pueden observar. Él está diciendo: mi misión en los gentiles, yo voy a ser discípulos entre los gentiles, y mi misión es predicar donde Cristo nunca ha sido anunciado. Y aquí tenemos parte de esa visión de alcanzar a los no alcanzados, alcanzar esas etnias menos alcanzadas. No podemos estar contentos con que haya un creyente en un lugar y no haya una iglesia en ese lugar. Y por eso Pablo veía como parte de su estrategia plantar iglesias, y es lo que vemos hacer en el libro de los Hechos. Pero él dice: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Es maravilloso cuando uno puede contemplar, ¿no?, esos videos de personas que pueden ver algo por primera vez o escuchar por primera vez por alguna operación, alguna situación. Es impactante. Veía un video de una persona con Parkinson, a quienes le colocaron un aparato que se está probando ahora mismo, y una persona que no podía detenerse de moverse, de repente podía tocarse los labios, podía tomar un vaso y beber. ¡Qué alegría! Yo me imagino la satisfacción para un doctor que hace ese tipo de trabajo, cuando un niño escucha por primera vez. Pero también puedo imaginarme la alegría y el gozo del apóstol Pablo cuando veía a los gentiles ver a Cristo por primera vez. A los que nunca les había sido anunciado, verán y entenderán. Cuando una persona, uno ve que entendió el Evangelio, ¡wow! Uno puede ver algo en el rostro y en el corazón cuando todavía no lo entiende. Pero cuando lo entiende, y Pablo dice: esa fue mi misión, ir a donde no había sido Cristo predicado. ¿Y qué llevaba Pablo? Él dice: el mensaje del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, dice él. Y ahí entra nuestro texto que leímos en Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10. A partir del versículo 8 es que él dice más, que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa palabra de fe que predicamos? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Dice Pablo: ese es mi mensaje. Eso es lo que yo salgo por todas partes a predicar. Eso es lo que hay que compartir. Eso es lo que yo le digo a las personas. Sí, pero eso es para los judíos. No.
Dice la Escritura, para todo el que cree, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Yo no sé dónde están en el mundo, ni sé lo que están creyendo ahora mismo, pero el Señor de ellos es el creador de los cielos y de la tierra. Y deben creer en el único mediador que Dios ha dado entre Dios y los hombres, Jesucristo su Hijo. Dice, ese es el evangelio que yo predico. Dice, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, uno quiere ver esos partos espirituales, cuando de repente un alma clama al Señor, invoca al Señor. Un parto aquí, un parto allá. Y puedo imaginarme a Pablo compartiendo acerca de esto con los hermanos. Ahora, si todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, ¿cuál es la estrategia que hay que usar? ¿Qué metodología debemos usar? Y es ahí donde le entra, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo pueden estas personas que están en lugares donde Cristo no ha sido anunciado, cómo pueden ellos invocarlo? Ahora mismo hay regiones en el mundo, lugares, países que podemos mencionar aquí y allá, poblaciones, donde uno dice, lleno de musulmanes. Si hay uno ahí que sea creyente, es difícil. Corea del Norte. Hay lugares en el mundo que uno dice, qué ambiente tan hostil para el evangelio. Pero otros no necesariamente son hostiles en ese sentido. Y no es que estén llenos de cristianos. También son personas indiferentes. O es el testimonio de misioneros que están trabajando en algunos lugares en Europa, donde hay ese ambiente tan frío, esa respuesta tan fría al evangelio. En algunos lugares del mundo no es tanto esa hostilidad abierta como esa indiferencia. Y son lugares donde no están invocando el nombre del Señor. Queremos que invoquen o no al nombre del Señor. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Para poder invocarlo tienen que creer en Él. ¿Cómo podemos nosotros ver a ellos creer en Él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Deben oír de Jesús. Hay que contarles de Jesús. Algo hay que decirles. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Era a David Platt que yo escuchaba. Él decía que estaba en un lugar, en una selva, en un lugar recóndito, con un grupo, y tenía que ser llevado por guías que vivían ahí para ellos poder defenderse. Y hablaba de sus peripecias y sus vivencias, aún cuando tenía que dormir en hamacas atadas a árboles para evitar que los insectos y las cosas no les afectaran. Y él hablaba incluso de lo terrible que era que llegara la oscuridad de la noche, porque no se podía ver lo que tenía frente a sus manos siquiera, pero sus oídos se ponían tan atentos que escuchaba el mínimo sonido en esa selva. Dice, era terrible, loco porque amaneciera. Pues en un ambiente así. Pero esos guías estaban allí con ellos. Dice que antes de acostarse, pues ellos se ponían a conversar. Y ellos le preguntaban a los guías, háganos historias. Y ellos empezaban a hacer sus historias de sus dioses y sus tradiciones. Y después los guías le dijeron, ahora cuéntenos ustedes. Dice, ¿y de qué les hablamos? Imagínense, de Cristo. Y empezaron a hablar del Salvador. Dice que se quedaron absortos. Háblenos más de Él. Y Él hacía todo eso. Sigue hablando más.
Hermanos, lugares donde hay personas que nunca han escuchado a Jesucristo, de Jesucristo. No conocen quién Él es, nuestro amado Señor y Salvador. ¿Cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Tiene que haber alguien que vaya y les predique y tenga un tiempo hablando con ellos. Si no se sientan y les explican, nada va a suceder. No es por ósmosis. ¿Y cómo predicarán si no van? Así es que dice el texto. No, eso no es lo que dice el texto. Y si cómo predicarán si no son enviados. Amados hermanos, ven ustedes aquí donde entra en juego la iglesia de Jesucristo. Queremos o no que Cristo sea invocado por todos. No tenemos este anhelo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O que más almas invoquen a Cristo. Clamen a Cristo por misericordia. ¿Es serio lo que está hablando? Pablo estuvo dispuesto a hacer tantas cosas por amor a los perdidos, porque es seria la situación de un pecador sin Jesús. Debemos anhelar ver a Cristo invocado. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede eso hacerse? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Qué bueno que tú crees. Qué bendición, qué misericordia de Dios. Pablo se veía a sí mismo habiendo sido un perseguidor. Señor, Él tuvo compasión y misericordia de mí. Y ahora me ha hecho instrumento para predicar este mismo evangelio a otros. ¿Y cómo creerán? ¿Cómo confiarán? ¿Cómo depositarán sus almas en las manos de Jesús para la salvación de sus vidas? Tienen que oír quién es Jesús y lo que Él ha hecho, su carácter, cómo Dios el Padre lo envió, cómo Él hizo la propiciación, el sacrificio perfecto por los pecados. Tienen que oírlo para creer en Jesús. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si alguien no está allí, no pueden escuchar. Gloria a Dios de que muchas naciones se están trasladando a otros lugares del mundo y podemos lograr contactos que antes era difícil tener. Aquí mismo en nuestro país vienen de áreas y regiones a estudiar, vienen estudiantes que pertenecen a naciones donde hay muy pocos creyentes y luego se regresan a sus naciones. Adivinen qué pasa cuando ellos se convierten en esos lugares donde ellos van, que regresan predicando el evangelio de Jesucristo en sus tierras. Pero ¿cómo irán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hermanos, ¿qué debemos hacer para enviar? ¿Cómo podemos enviar? Bueno, Cristo nos enseñó a orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que encontrarnos orando a Dios que levante gente, que predique ese evangelio. Al menos tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo orando por eso? ¿Estoy yo orando como debo por eso? Y si vemos a alguien en quien empieza Dios a obrar este deseo, ¿en qué debemos convertirnos de esa persona? No debemos convertirnos en alentadores para que esa obra siga germinando y ese deseo se siga cultivando y esa persona cuente con nuestro apoyo para eso. No deben irse como llaneros solitarios. Esa no es la idea en la estrategia y en la visión del apóstol Pablo. En la estrategia y la visión del apóstol Pablo era la iglesia enviando. Él mismo fue enviado por su iglesia. Y regresaba a dar reportes a su iglesia, porque había una conexión. Y obviamente, no siempre estas cosas hay que hacerlas una iglesia solo. Hay iglesias de todos los tamaños. Y quizás haya una iglesia muy pequeña en algún lugar. Ahora, si nosotros nos enteramos de un hombre de Dios que ha sido levantado y tiene su corazón para ir a determinado lugar, no podemos nosotros, aunque no sea de nuestra iglesia, apoyar a una persona que sí quiere ir.
¿Ven el punto? Es una interconexión en la estrategia misionera, en la visión misionera del apóstol Pablo que nosotros podemos tener. Pablo tenía ojos para donde quiera que él iba, de ver con quiénes él estaba lidiando, quiénes podían ser de bendición para él y para las iglesias a quienes él estaba ministrando, las ciudades a donde él iba. Y por eso él decía, a fulano lo dejé en aquella ciudad, al otro lo envié a aquel otro sitio. Pablo no hizo esta obra solo. Se calculan como 100 personas, algunas personas han calculado, que apoyaban al apóstol Pablo para llevar a cabo la labor de las misiones. Interesante. Pero en ese texto de Romanos 10, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Y luego dice, tal como está escrito, y cita una vez más el Antiguo Testamento: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y la idea es, obviamente, que no nos pongamos a ver los pies. La idea es, wow, están dispuestos a ir a donde muchos no están dispuestos a ir. Qué hermosos son esos pies. Qué hermosos son esos pies. Y hay un aprecio. Cuando uno lee estas palabras y uno nota un aprecio en lo que Pablo dice por esos que anuncian el bien. Él mismo lo hacía. Pero es como si él estuviera pensando en otros. Cuán hermosos son esos pies. Pablo los ve caminar, yendo a los diferentes lugares. Qué hermosos son esos pies de los que anuncian el evangelio. Qué hermosos. En nosotros está esa misma visión. Son hermosos para nosotros los que anuncian el glorioso evangelio por el que tú conociste a Jesucristo para salvación y tienes esperanza de vida eterna. Es así de glorioso. Te alegras tanto tú cuando tú oyes que dentro de nosotros hay alguien que está ministrando en un país musulmán. Conmueve y enternece tu corazón. Conmueve y alegra tu corazón saber que uno de nuestros jóvenes quiere irse a la India. Te apasiona esa realidad. Enviados no se van solos, se van con su iglesia. Y dice Pablo, ¿quiénes son enviados? Dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Gloria a Dios que tenemos esa palabra en nuestras manos. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. ¡Qué bendición! Y por eso hoy creemos. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, de paso nos están diciendo, ustedes no son del pueblo de Dios, pero yo voy a hacer pueblo mío aquel que no era pueblo. Dice, con un pueblo sin entendimiento os provocaré. Es tú y yo. E Isaías, muy osado, dice, fui hallado por los que no me buscaban. No fue por nada bueno en nosotros como República Dominicana que el evangelio ha llegado con fuerza a la República Dominicana. No por nada en nosotros, amados hermanos. No buscábamos a Dios. Dios nos encontró en su misericordia. Dios ha tenido piedad del mundo latinoamericano, trayendo el evangelio a nuestras tres tierras. Dice, yo fui hallado por los que no me buscaban. Él nos encontró. Y la pregunta es, ¿dónde ahora hay personas que no buscan a Jesús? Donde nos podemos involucrar para que allí también otros como nosotros sean hallados. Y esa era la estrategia del apóstol Pablo. Y el tiempo se me ha venido encima. Pero oh, hermanos, son personas que tienen que arrepentirse. Son personas que tienen que creer. Por eso Pablo decía en Hechos capítulo 17 que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios ahora declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse, tienen que creer. Tienen que creer en Jesús.
Y Pablo tenía una estrategia de ir a centros urbanos, a grandes ciudades, para que de allí el evangelio se esparciera a otros lugares. Tenemos nosotros también que usar estrategias. ¿Recuerdan el texto de Hechos 18? Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y Pablo trazó una estrategia para alcanzar a los gentiles. Y su estrategia era la plantación de iglesias también. Y él iba a diversos lugares plantando iglesias. En algunos lugares se quedó incluso algún tiempo. No trabajó en solitario, se rodeó de otros hombres con un corazón similar para llevar a cabo esta labor. Y una de las cosas que hizo fue plantar la iglesia y designar ancianos en esas iglesias. Porque cuando hay una iglesia autóctona en un lugar, se convierte en un centro misionero para alcanzar zonas aledañas. Hemos visto entonces la comisión de Pablo, la visión de Pablo de misionero y finalmente la disposición. Y esto brevemente, hermanos, la disposición del apóstol misionero. Para preguntarnos, al vernos a la luz del ejemplo del apóstol Pablo, ¿cómo está nuestra disposición? ¿Y cuánto valoramos la disposición que algunos tienen? Decía él en 2 Timoteo 2:10, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Todo lo soporto. Él estaba dispuesto a tantas cosas para que Cristo sea dado a conocer. La pregunta es: ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos? Romanos 1:14, él dijo: yo tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Ansioso estoy de ir. Yo siento una obligación aún para con los bárbaros y los griegos, sabios e ignorantes. Dispuesto a dejar su zona de comodidad para llevar el evangelio de Cristo. Libre soy de todos y de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número. Era mi libertad hacer una cosa que aquella otra, pero yo decidí hacerme esclavo de todos para predicar a Jesucristo. A los judíos me hice judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Pero ¿cómo nosotros normalmente reaccionamos? Bueno, eso es su problema. Si él es así, yo soy de otra forma. Yo veo la vida de otra forma. Él es débil, yo soy fuerte. Dice Pablo: no, yo me hice de todos a todos. A todos me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a algunos. Por razones de tiempo voy a saltar a mi conclusión. Y no es en un sentido mi conclusión, sino que esta semana estuve leyendo el libro Pablo, teólogo misionero, de Robert Raymond. Y en una parte, al concluir hablando acerca del apóstol Pablo, dice que su mente se fue a la película La lista de Schindler. No sé cuántos de ustedes habrán visto esa película. Aquel alemán que pudo salvar a muchos judíos de la muerte. Más de 1000 judíos los pudo salvar de la muerte, utilizando los recursos que él tenía. Aún su propia fábrica fue usada por los nazis para hacer cosas a favor de la guerra. Era un hombre rico, excesivamente rico. Y sencillamente al final de la película, yo la busqué esta semana y vi la escena nuevamente, también para recordarla. Y ya al final de la película, cuando todos estos judíos salvos se le acercan a él y él los puede ver,
y ellos le expresan la gratitud por lo que Él había hecho por ellos, sus palabras casi no pueden salir de su boca. Y le dice al líder de estos judíos: yo pude haber hecho más. Yo pude haber hecho más. Y empezaba a llorar con sollozos en ese momento. Mire este carro, mire este carro. Yo pude haber usado ese carro. Eso hubieran sido 10 judíos más. 10 judíos más. Este alfiler que yo tengo es de oro. 1 o 2 judíos más. Yo pude haber hecho más. Pude haber hecho más. ¿Por qué me quedé con este carro? Y nosotros llegaremos al día del juicio. Y quizás también tengamos que responder esa misma pregunta: ¿qué más pude yo haber hecho que no hice? Y mi punto, hermanos, es: tú y yo podemos hacer más. Tú y yo podemos hacer más. Podemos hacer más con lo que somos. Podemos hacer más con lo que tenemos. Podemos hacer más con las vivencias, con la educación que hemos tenido, con el conocimiento que tenemos, con las oportunidades que tenemos, con las relaciones que conocemos. Podemos hacer más. Y luego ustedes recuerdan, la película termina con la tumba de Schindler y con todos los judíos que estaban vivos en el momento en que la película fue llevada a la pantalla, colocando una piedra sobre la tumba en gesto de gratitud por lo que este hombre había hecho. Tú y yo podemos hacer aquí en vida algo que tendrá repercusión, no solamente de una manera temporal como ocurrió con esos judíos, sino para vida eterna. Y cuando estos hombres de Dios se han ido en épocas pasadas, cuando no había comunicación y tenían que despedirse de los suyos, posiblemente para siempre, lo hicieron por amor a Jesucristo y por amor a las almas perdidas. Y cuando los hombres y mujeres de hoy salen de su zona de confort y se han ido a otras tierras para predicar el Evangelio de Jesucristo, también lo han hecho por amor a su Señor y por amor a las almas perdidas. Si eso no es una de las cosas que más nos apasiona en la vida, es un buen momento para reflexionar. Porque tú y yo debemos anhelar con todo el corazón que Cristo sea proclamado de extremo a extremo de este mundo. Y no solamente proclamado, sino creído. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O que Dios nos haga una iglesia apasionada para que Cristo sea proclamado en el mundo entero. O que Dios derrame espíritu de compasión, pero al mismo tiempo de denuedo y valentía entre todos nosotros. O que Dios nos dé la oportunidad de apoyar a muchos que se levanten para llevar a cabo esta misión. O que Dios nos haga una iglesia que envía y apoya, que valora. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien.